Hola a todos, les damos las bienvenidas a Últimas Noticias de hoy. En esta emisión nos enfocaremos en informarles sobre las novedades cruciales que son relacionadas con el seguro social y las últimas advertencias dirigidas a los jubilados. Les instamos a permanecer con nosotros hasta el final del video para descubrir todos los detalles de esta noticia impactante. Los beneficiarios del Seguro Social pues están emitiendo advertencias sobre una posible factura fiscal sorpresa en este año 2024, la cual se espera que 66 millones de estadounidenses tengan que afrontar estos pagos más elevados. No olviden darle clic al botón de me gusta y suscribirse al canal. Su apoyo nos sería de gran utilidad para continuar brindándoles estas noticias tan relevantes. Pues así es, señores, los beneficiarios del Seguro Social están advertidos. Se trata de una factura fiscal sorpresa en este año 2024. Los beneficiarios del Seguro Social pueden llegar a sorprenderse en este año al ver que están pagando más impuestos. Los cambios recientes harán que alrededor de 66 millones de estadounidenses aporten más al IRS en esta temporada de impuestos. Los beneficiarios del Seguro Social prácticamente tendrán que entregar más dinero al IRS. Y es que todo esto se debe a que los pagos aumentaron un 8,7% el año pasado tras el ajuste por costo de vida. Si bien pues esto pudo haber parecido una buena noticia para muchos jubilados, pues la realidad es que el IRS asumirá parte de este aumento. Los jubilados deben impuestos sobre sus beneficios si su ingreso bruto ajustado, incluido el 85% de los pagos del Seguro Social, son superiores a los $25,000 para un contribuyente soltero o $32,000 para una pareja casada. Aunque los pagos del Seguro Social aumentan casi todos los años, el umbral impositivo de $25,000 se ha mantenido igual desde el año 1984. Como resultado, la cantidad que los jubilados deben al IRS ha aumentado cada año. El COLA del año 2023 fue el mayor aumento observado desde el año 1981, por lo que pues este aumento de impuestos en este año también será el mayor salto experimentado por los jubilados. Lamentablemente y realmente, esperamos un gran aumento en la cantidad de personas que pagarán impuestos sobre sus beneficios de seguridad social en este año. Fueron palabras por Shannon Benton, directora ejecutiva de la Senior Citizens League. Más allá del gobierno federal, muchos estados también gravan los ingresos del Seguro Social, pero estas reglas varían. Normalmente, la edad y los ingresos tendrán la última palabra sobre lo que usted paga. Un ejemplo es el estado de Connecticut, donde todos los beneficiarios del Seguro Social que tienen un ingreso bruto ajustado inferior a los $75,000 o $100,000 para declarantes en conjunto no pagan impuestos. Pero si tiene un ajuste de ingresos superior a eso, el 25% de esos beneficios estarán sujetos a impuestos. Esto es similar en el estado de Nuevo México, donde todas las personas que presentan su declaración individual con ingresos inferiores a los $100,000, así como las parejas casadas que ganan menos de $150,000, están exentos de impuestos. Otros estados tienen reglas independientemente de los ingresos, pero esto puede resultar un poco complicado. En Rhode Island, los contribuyentes solteros con un ingreso de $101,000 o menos, así como los contribuyentes en conjunto que ganan menos de $126,000, no tienen que pagar impuestos sobre el seguro social en general. Sin embargo, todas las personas que sean menores de lo que el Seguro Social considera la edad de jubilación plena
tendrán que deducir impuestos de sus beneficios. Y el año fiscal también puede marcar la diferencia. En Nebraska se exime el 60% de los beneficios del Seguro Social para el año fiscal 2023, pero en este año 2024 no habrá impuestos sobre sus beneficios. En este año 2024 solo 10 estados seguirán grabando los beneficios del Seguro Social. Entre ellos tenemos a Colorado, Connecticut, Kansas, Minnesota, Montana, Nuevo México, Rhode Island, Utah, Vermont y Virginia Occidental. Esto significa que para muchas personas mayores, el estado en el cual elijan vivir puede tener un impacto significativo en sus finanzas. Las personas mayores deben conocer estas reglas antes de presentar la declaración de impuestos, ya que estos sin duda alguna pueden afectar significativamente su planificación financiera. Para quienes viven en estos estados, en los cuales graban los beneficios del Seguro Social, comprender los umbrales y las tasas específicas es algo crucial para estimar con precisión sus obligaciones tributarias. Estos impuestos a nivel estatal pueden afectar sus ingresos generales y potencialmente su calidad de vida, especialmente para aquellos que dependen en gran medida en el Seguro Social para sus ingresos de jubilación. Pues en enero de este año 2024, las personas mayores ya recibieron o estarán recibiendo un formulario SSA 1099, el cual mostrará los beneficios totales que recibió el año pasado 2023, así como también el monto total que debe declarar en su declaración federal. Los jubilados no son los únicos que enfrentan también una factura fiscal mayor en este año. A los trabajadores remotos también se les advierte sobre un doble impuesto estatal sobre la renta en este año, si es que la empresa para la cual trabajan está en un estado diferente al de donde residen. 5 estados, incluido Nueva York, imponen impuestos a las personas donde se encuentran su empleador. Esto va independientemente de si esa persona no trabaja físicamente en el estado. Algunos estados también ofrecerán un crédito por los impuestos pagados en el estado de su empleador, pero dependen de los acuerdos fiscales recíprocos que estén vigentes entre los diferentes estados. Oficialmente, pues la temporada de impuestos del 2024 va a comenzar el 29 de enero, cuando el IRS comenzará a aceptar y procesar las declaraciones. La fecha límite que tendrán para presentar esta solicitud será el 15 de abril. Si desea obtener una ventaja en sus impuestos, el servicio de presentación gratuito del gobierno, el IRS Free File, ya está disponible. La agencia afirma que procesará la mayoría de los reembolsos dentro de los 21 días posteriores a su declaración de impuestos.